trajimos el tema tanto en Naciones Unidas como en OEA en el 2010. Digo nosotros, ¿quiénes? Los estados, los gobiernos. Es la primera convención, en realidad, que surge a partir de que los gobiernos vemos la necesidad de defender los derechos de un grupo poblacional. ¿Por qué digo esto? Bueno, también la de los niños surge de los estados, pero en general la de las mujeres y las personas con discapacidad, que quiero hacer referencia a que la Convención para Personas con Discapacidad fue liderada por México y es una convención realmente que hemos usado mucho porque es de vanguardia y ustedes, claro, la discapacidad fue liderada en su momento por Fox y fue liderada por México, tanto, en Naciones Unidas. Y realmente es de vanguardia y lo usamos mucho para plantear varios artículos en la convención en OEA. Pero no surge, la convención de discapacidad o la mujer surgen de los movimientos sociales, ya sea feministas, ya sean de las personas con discapacidad que reclaman a los gobiernos. Acá no, acá fue al revés. Fuimos los gobiernos los que vimos la necesidad de empezar a respetar y garantizar los derechos, porque no estaban ni están garantizados los derechos humanos de las personas mayores. Y esto trae un cambio significativo, porque la tarea que tenemos ahora es de empoderar a la sociedad civil para que reclame la convención y exija el cumplimiento de esos derechos. Con lo cual, esto es un poco el desafío también que pedía Adriana y Solina. Debemos empoderar porque los ciudadanos debemos reclamar que se garanticen y se defiendan nuestros derechos, porque el instrumento está. Entonces, ¿nosotros con qué argumento fuimos en el 2010? En realidad, esto comienza por un liderazgo fuerte de Argentina, Chile y Brasil, que nos presentamos en Naciones Unidas en el año, en realidad principios del 2010, en lo que es el ECOSOC, ¿no? La Comisión de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, que se reúne siempre en febrero, y ahí compartimos con el resto de los países lo que estaba sucediendo con las personas mayores. Y entonces un poco los argumentos que traigo acá son los argumentos que dimos en aquel entonces y que luego muchos países comenzaron a acompañarnos, como Uruguay, como El Salvador, como Costa Rica, y se convirtió en un desafío de toda la región latinoamericana el hecho de defender los derechos humanos de las personas mayores. ¿Y qué decíamos entonces para poder convencerlo al resto de los países? ¿Por qué era necesaria una convención? Porque hay un cambio epidemiológico. Esto es algo que también se ha dicho, ¿no? Imaginamos nosotros una Latinoamérica envejecida. El tema del envejecimiento no pasa solamente por los países ricos, sino también por los países y los continentes pobres o en vías de desarrollo. Y entonces podemos ver que en el año 1990 teníamos un 7,3% en la región de Latinoamérica y el Caribe, y en el año 2050 va a haber un 25% de personas de 60 años y más, un gran envejecimiento poblacional. Según las estadísticas, bueno, vos comentabas a partir de los 65 el 8,2,3, pero a partir de los 60 México tiene un 10,4, un 10,5, o sea, es muy alto el índice de envejecimiento que tiene México. Y así todos los países de la región. Uruguay es el país más envejecido, le sigue Cuba, Chile y Argentina, ¿no? Hay un alto índice de envejecimiento. Uruguay casi tiene un índice de envejecimiento como muchos países europeos, ¿no? Pero no vivimos nosotros en un continente rico como es Europa, ni envejecimos en 200 años como envejeció Europa. Envejecimos en 50 años en un continente con países pobres y con otros en vía de desarrollo. Eso hace una gran diferencia para pensar en términos de política gerontológica. La próxima, por favor. Bueno, como vemos, pasamos de 51 años de expectativa de vida a 75 años en el 2010 y en el 2040 vamos a tener más personas mayores que menores de 15. Esto nos dice que se acabó el bono demográfico, por lo tanto, el bono demográfico, que es el que nos permite hoy invertir en prestaciones para las personas mayores, si no lo hacemos ahora, va a ser bastante tarde en el 2040. Por eso la convención tiene tanta importancia en este periodo. La próxima. Bueno, ahí decía para ver la magnitud. Cada segundo hay dos personas mayores, hay dos personas que cumplen 60 años en el mundo. Así que si ustedes sacan la cuenta en estas 2 horas que hemos estado acá, ¿cuántas personas mayores habrán cumplido 60 años? ¿No?
¿Por qué es necesaria una convención? Nos preguntaba y nosotros explicábamos. Porque observamos que los mecanismos que garantizan a las personas mayores el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales son inadecuados y son insuficientes. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la exclusión, la estigmatización, la indiferencia, la discriminación, la insatisfacción de las necesidades básicas y la pobreza. La próxima. Algo que hablaba tanto Isolina como Adriana, la dispersión normativa. Si uno quisiera hoy explicarle a un adulto mayor cuáles son sus derechos, tiene que ser un especialista en tratados internacionales. Realmente, con lo cual, esa dispersión, como dice al final, genera desprotección. ¿Por qué? Porque hay 3 o 4 artículos en la Convención de Personas con Discapacidad que hablan de vejez. En la Convención de los Derechos de la Mujer, en la Convención no habla de las personas mayores, siendo que el 60% de las personas mayores de 60 años somos mujeres. La vejez es fundamentalmente femenina. Ustedes saben que las mujeres vivimos más que los varones, ¿no? Que la esperanza de vida es diferente y que eso hace que las mujeres nos encontremos solas a determinada etapa de la vida y que tengamos a la viudez como un hecho natural. En algunos casos muy felices estamos de poder enviudar, ¿no? Pero en algunos casos somos felices, pero en otras situaciones la verdad que nos genera una situación de desprotección. Entonces miren ustedes, las mujeres que fundamentalmente somos mayoría en la etapa de la vejez, en la Convención de las Mujeres no teníamos una sola referencia. ¿Qué pasó? A partir del 2010 que fuimos a plantear este tema en Naciones Unidas, claro, se sintieron los movimientos y los que manejaban el comité de la Convención de la Mujer, se dieron cuenta y sacaron lo que se denomina la resolución número 27. La recomendación, perdón. Entonces ahora hay una recomendación, pero que no es vinculante, porque esta es la otra palabra clave de la Convención. ¿Qué es vinculante? ¿Qué significa que es vinculante? Que los estados tienen la obligación de cumplir. El Plan Internacional de Madrid, excelente, un gran avance el Plan Internacional de Madrid, muy bueno, pero no es vinculante. ¿Qué significa? Que lo cumplimos, que no lo cumplimos, que podemos ir y mentir inclusive cuando vamos a hacer los análisis y los monitoreos del plan, porque no hay realmente una obligación por parte de los estados de decir lo que realmente pasa. Cuando hay una convención, no solamente está la obligación de los estados, porque es un incumplimiento que va a la Corte Interamericana si no cumplimos los estados, sino que están los informes sombras de la sociedad civil. Entonces, es muy importante entender que la convención es un instrumento jurídicamente vinculante y que eso radica en una importancia trascendental con el resto de los otros instrumentos. Entonces, hay una dispersión normativa muy importante y esa dispersión normativa genera desprotección. Por eso ahora yo no necesito ser una experta en tratados internacionales. Tengo un solo documento que me habla de todos los derechos humanos de las personas mayores. Y voy y me junto con un centro de jubilados, con las organizaciones de mayores, y les puedo explicar fácilmente cuáles son sus derechos. Entonces, esto es una ventaja. Sí, la próxima. Bueno, como veíamos, las brechas normativas en los derechos de los adultos mayores lleva a brechas en la implementación de esos derechos. Si yo no conozco cuáles son mis derechos, difícilmente puedo reclamar mis derechos. Porque también hay un gran déficit en los instrumentos internacionales sobre el monitoreo de lo que sucede con las personas mayores. Por ejemplo, las convenciones tienen que dar informe a los estados. Sin embargo, sobre las personas mayores, ni la Convención de la Mujer, ni la Convención de Personas con Discapacidad, ni otras convenciones hacen una sola referencia en sus informes sobre la situación de las personas mayores. Entonces, la verdad que el tema está invisibilizado en la agenda internacional. La Convención ahora de OEA pone, de alguna manera, el tema en un lugar que puede ser visible sobre, por lo menos, la región latinoamericana y caribeña. Quiero decir que si bien la región nuestra es la primera región que tiene una convención, un tratado de derechos humanos internacional vinculante, también está trabajando fuertemente la Unión Africana. Así que calculamos que este año, seguramente en el 2016, vamos a estar acompañados también en Naciones Unidas
con una convención regional como es la de la Unión Africana. Ojalá así sea. ¿Y por qué digo esto? Porque en la ONU no tenemos la mayoría y hay se nos opone fuertemente la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, se oponen fuertemente a la convención. Que Estados Unidos se oponga o Canadá no nos llama la atención. Estados Unidos no ha ratificado ni siquiera la Convención del Niño, no ha ratificado ninguna convención. Es así, es una descripción de la realidad, no tengo ninguna connotación. Pero en el caso, por ejemplo, de la OEA, nosotros negociamos con Estados Unidos y Canadá. Le dijimos, está bien, vos no la querés, no te oponga que el resto de los países la tengamos. No, da quórum, pero no votes en contra. Digo, una negociación. Por eso la Convención Interamericana es una convención que está aprobada. Lo primero hay que decir que es una convención que está aprobada por todos los países miembros de OEA. ¿Qué es lo que está planteando tanto Isolina como Adriana? Que faltan las adhesiones de los países. Digo, Chile la aprobó. Lo primero digo Chile. México aprobó. Todos los países aprobaron la convención. Es un instrumento aprobado. México aprobó. No adhirió México. Se adhirieron solo 5 países. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Costa Rica. Hay países que están en procesos de adhesión. Es importante tener 10 países que adhieran para que entren a funcionar los comités de seguimiento. Y el tercer paso después de la adhesión es la ratificación a nivel nacional, que es el proceso en el que está muy avanzado Uruguay, estaba avanzado Argentina. Esperemos que el nuevo gobierno, porque ustedes saben que hubo un cambio de gobierno, ojalá el nuevo gobierno lo tome realmente con la seriedad que corresponde y lo ratifique. Lo está por ratificar también Brasil, Chile y Costa Rica. Cuando ratifican ya 2 países, entonces ahí entra en vigencia la convención, que esto es lo que manifestaba Isolina. La próxima. Bueno, como ya se dijo, trae aparejado la convención un cambio de paradigma. Pasamos de la mirada asistencial y asistencialista que tenía el Plan de Viena a una mirada donde las personas mayores son sujetos de derechos y los derechos no se pierden, yo diría, ni con la muerte. Pero hasta ahí llegamos porque después de la muerte, por lo menos yo no conozco a nadie personalmente que haya vuelto. Bueno, aunque hay mucha gente que dice que volvió, pero bueno, no sé, no es tan científico, así que no me animaría a decir nada al respecto. A la próxima. Bueno, esto que es la convención, hay algo que manifiesta en sus principios, y es que una sociedad debe aprovechar el capital humano que significa la experiencia y la sabiduría de aquellas personas mayores para desarrollar sociedades justas, igualitarias y equitativas. La próxima. Y en definitiva, todo esto es necesario porque sí vivimos en un mundo imperfecto. Yo recuerdo, y ustedes seguramente también, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, iba el tren, ¿no?, a los campos de concentración, Auschwitz y otros campos. Cuando paraba el tren, la gente bajaba y se hacían 2 colas. En una cola se ponían los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas mayores. Y en la otra el resto. ¿Qué era el resto? Hombres productivos. ¿Qué pasaba con el hombre productivo? Iba a trabajar, lo metían en un estadio de sometimiento, pero a trabajar. ¿Qué pasaba con los niños, con las mujeres, con las personas con discapacidad y con los adultos mayores? Iban a la cámara de gas, los mataban, ¿no? Y entonces, en este concepto es que se comenzó primero con la convención, se vio la necesidad de realizar la convención que protegiera los derechos de los niños, niñas, ¿no?, y adolescentes, la convención de la mujer, la convención de las personas con discapacidad y ahora la convención de las personas mayores. Porque son grupos, bien lo dijo Adriana, no son grupos vulnerables per se, por la condición. Son grupos vulnerados socialmente por sociedades injustas. Y entonces